Qué bueno, amados hermanos, estamos acá y quiero hablar con este tema. Fíjese que nosotros, Dios ha sido bueno con nosotros durante 12 meses, 365 días, 52 semanas, 8.760 horas, 525.600 minutos. Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Dile que está a tu lado: Dios ha sido bueno contigo. Dios ha sido bueno contigo durante 12 meses. Y hoy quiero hablar sobre la gratitud, ya que estamos a vísperas, a puertas de un año nuevo. Y debemos recordar las maravillas que Dios ha hecho con nosotros en nuestros años. A ver, yo tengo 15 años, siempre digo que tengo 15 años, porque eso es lo que tengo, hermano, 15 años. 15 años en el Evangelio, porque a los 14 años me entregué al Señor, ahora tengo 29, entonces mi vida se divide en antes de Cristo y después de Cristo, o sea, tengo 15 años de un nuevo nacimiento. Entonces, pero tengo que resumir desde antes de nacer, que Dios ha sido bueno conmigo. Amén. Vamos a dirigirnos a nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 a 19. Y vamos a ver qué tiene Dios para nosotros hoy. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Diga conmigo: volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Diga conmigo: dándole gracias. Y este era samaritano, este era peruano, este era dominicano, este era extranjero. Amén, hermanos. ¿Cuántos peruanos hay agradecido de Dios en esta mañana? Gloria a Dios. Y respondiendo, Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. La historia, hermanos, de estos 10 leprosos nos muestran un cuadro interesante para mostrarnos la ingratitud que se manifiesta en la mayoría de las personas. De 10 que fueron limpios, de 10 que recibieron el favor de Dios, la gracia, la misericordia, solamente uno se devolvió a darle gracias a Dios. Nosotros podemos leer en las Escrituras que Dios es bueno con toda la creación. Dice la Biblia que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, sobre justos e injustos. El Señor envía peces, el Señor envía carne, provisión a toda la creación, porque Dios es responsable con lo que hace. Amén, hermanos. Pero de la creación, solamente pocos reconocen que Dios es bueno. Solamente pocos se regresan a Él, se postran y le dan gracias por las maravillas y misericordias que Dios hace todos los días. Amén, hermanos.
Entonces, de 10 sanados, solamente uno tuvo la actitud, diga conmigo, actitud, acción de agradecer, actitud correcta, acción correcta de agradecer el milagro a Jesús. Y esta es una triste estadística, hermanos, que nosotros vemos hoy en día. Nosotros, si reconociéramos a plenitud las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros, hermanos, aleluya, si el mundo reconociera a plenitud que Dios es bueno y para siempre es su misericordia, creo que las iglesias estarían abarrotadas y llenas de gente exaltando y glorificando a Dios. Amén, hermanos. Jesús preguntó: ¿y los 9 dónde están? Si analizamos desde el principio, dice la Biblia que Jesús iba entre Samaria y Galilea y le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon desde lejos. La lepra era una enfermedad que condicionaba al que la poseía a estar apartado y a estar lejos. Según el libro de Levítico, capítulo 13, versículo 46 dice: todo el tiempo que la llaga o la lepra estuviera en él, será inmundo y estará impuro, y habitará solo. Dice, estaría fuera del campamento. Mi alma alaba la gloria de Dios. Entonces la condición de estos leprosos era que tenían que estar apartados de la sociedad, tenían que estar lejos de su familia y no podían acercarse. E incluso algunos versículos dicen que él tenía que decir que era inmundo, tenía que andar vociferando: soy inmundo, soy inmundo. Tenía que rasgar sus vestidos, gloria al nombre de Dios, y cubrir su rostro para, con el rostro cubierto, decir que eran ellos inmundos. Alabados el nombre de Dios. Y dice la Biblia que ellos desde lejos clamaron y dijeron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Al parecer, como bien lo dice la Escritura, la fama del Señor por los milagros y las maravillas que había hecho se habían extendido, y ellos reconocían que solamente el poder de Dios podía librarlos a ellos de una enfermedad incurable. Alabados el nombre de Dios. ¿Y a su nombre? Hermanos, nosotros también en el mundo andábamos así leprosos. La lepra del pecado, teníamos la lepra del adulterio, de la fornicación, de la mentira. Éramos inmundos, éramos impuros. Esto nos hacía a nosotros no tener una compatibilidad con la familia, una compatibilidad con la sociedad por las cosas malas que nosotros hacíamos. Pero solamente uno, el Hijo de Dios, la sangre de Jesús, fue la que nos pudo purificar de nuestros pecados, de nuestra condición en la que estábamos. Alabados el nombre de Dios. Y a su nombre, puedes regalarle un fuerte aplauso al Rey en esta hora. Bueno, ellos vienen clamando con una necesidad: ten misericordia de nosotros. Era obvio lo que ellos tenían por su apariencia, y Jesús les dice: vayan y muéstrense al sacerdote. O sea, yo vengo a ti para que tú me des sanidad, pero me dices: ve al sacerdote. Y es que esa única palabra ya había efectuado en ellos la sanidad, y mediante la fe y la obediencia ellos fueron a mostrarse al sacerdote. Y mientras ocurría, mientras ellos iban caminando, se dieron cuenta que, pero ya estamos limpios. Aleluya. Yo creo que, me imagino que los 9 que no se regresaron ni siquiera fueron al sacerdote, tal vez se fueron a su casa para rápidamente mostrarse, pero solamente uno, gloria a Dios, se devolvió, y ese se postró y agradeció al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La Biblia habla también sobre 4 leprosos. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 7, dice que la ciudad de Samaria, en los tiempos del profeta Eliseo, estaba sitiada por los asirios. Sitiada significa que estaba cerrada por una estrategia militar, de modo que nadie podía entrar a vender, ni nadie podía salir a comprar ni vender. Y esto había provocado hambre allí. Tanto así era el hambre, hermanos, que dice la Biblia, que 2 mujeres se pusieron de acuerdo, 2 mujeres con un niño, y dijeron: hoy nos comemos a mi niño y mañana nos comemos el tuyo. Alabado sea el nombre de Dios. Era terrible la situación. Y
Dice la Biblia que había a la puerta de Samaria 4 hombres leprosos. Estaban en la puerta, estaban fuera de la ciudad porque por su condición de lepra. Pero la palabra de Dios dice que ellos en esa puerta dijeron: si nos quedamos aquí, por el hambre que hay en Samaria moriremos, así que vamos a tomar una decisión. Y tomaron la decisión de irse al campamento de los asirios. Pero cuando van llegando al campamento de los asirios, la Biblia dice que Dios hizo que los pasos de esos hombres se escucharan como el estrépito de un ejército que venía. Y los asirios salieron corriendo y dejaron todo el campamento intacto. Se mandaron porque dijeron: Israel se ha juntado con más reyes y ha venido a pelear con nosotros, hermanos, y por aquí es más cerca, dijeron. Se mandaron corriendo y dejaron todo, dejaron vestidos, dejaron alimentos. Y cuando los leprosos llegan allí, dice la Biblia que se sorprendieron, se asombraron, comenzaron a alimentarse y a comer. Y uno de ellos dijo: uy, estamos haciendo algo mal, estamos haciendo algo mal. Si no le anunciamos a Samaria lo que hay acá, nuestra maldad nos va a alcanzar. Y la palabra de Dios dice que ellos fueron y anunciaron a Samaria que la gran salvación que Dios había hecho cuando los asirios se habían ido. Pero ellos trajeron una voz de salvación, una voz de alerta. Y a su nombre. La Biblia también nos habla sobre otro leproso llamado Naamán, general del ejército de los sirios. Eso está en 2 Reyes 5:1. Dice que era valeroso en extremo. Este hombre tenía mucho valor, muchos títulos, pero era leproso. Y al tener su condición de lepra, una joven israelita que había en la casa de él, que estaba allí como servidumbre, le dijo: si mi señor va al profeta Eliseo, él lo sana de la lepra. Y él prepara cartas, el rey de Asiria prepara cartas y la manda al rey de Israel para que sane a Naamán el leproso. Y cuando el rey de Israel lee las cartas, dice: ¿acaso soy yo Dios quien dé vida? ¿Acaso soy yo Dios que pueda sanar a este hombre? Fíjese que el mismo rey de Israel entendía, hermano, que solamente el poder de Dios podía sanar a un hombre y libertar a un hombre de esta condición. Y a su nombre, dile que está a tu lado: solo es el poder de Dios, es mediante el poder de Dios. Pero la Biblia dice que lo manda donde el profeta Eliseo, y el profeta Eliseo envía a su criado Giesi a recibirlo a la puerta. Y Naamán orgulloso, fíjese que le dice Naamán orgulloso: ¿acaso yo pensé que este hombre venía él a recibirme, a recibirme a mí, qué sé yo, mejor me voy? Y se estaba regresando con todo y su lepra, hermanos. Y esto me muestra a mí que la lepra más peligrosa que Naamán tenía no era la física, sino la espiritual. ¿Y a su nombre? La lepra más grande que él tenía era el orgullo. Y a veces nosotros podemos estar así, hermanos, con lepras en nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice que alguien por ahí le aconsejó y le dijo: pero si el profeta te manda a bañarte en el río Jordán, no lo vas a hacer. Pero es que Damasco tiene mejores ríos que el Jordán. ¿Por qué me voy yo a bañar en ese río? Pero bueno, vamos a bañarnos allí. Y se sumergió 7 veces en el Jordán. O sea, se humilló, gloria a Dios, y salió, la Biblia dice que su piel blanca como la de un niño. Amén. Entonces él había traído regalos, había traído una ofrenda, había traído presentes para el profeta Eliseo. Y es que, si bien es cierto, nosotros leemos en Levítico 14:2 que los leprosos, cuando eran declarados limpios, cuando eran sanados, tenían que ir al sacerdote y tenían que presentar una ofrenda. Diga conmigo: una ofrenda. Una ofrenda de gratitud. Oiga, la ofrenda no viene antes de la sanidad, sino después que han recibido la sanidad. ¿Y a su nombre? Y es que nosotros a veces escuchamos por ahí que dice: trae un pacto, ofrenda y verás que será sano, verás que será. Mentira, hermanos, porque nosotros no podemos comprar con dinero el favor de Dios. Amén. Nosotros ofrendamos en gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros, no para que Dios haga cosas con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, de esta manera ellos podían incorporarse a la familia y a la sociedad. La experiencia de estos 9 leprosos sanados por la misericordia de Dios nos presenta la triste tendencia del ser humano de recibir y disfrutar los bienes de Dios y de no tener un corazón agradecido para con Él. Aleluya. Diré que está a tu lado: no seas malagradecido.
no seas mal agradecido. Dice un proverbio chino: cuando bebas agua, recuerda siempre la fuente. Cuando bebas agua, recuerda la fuente. La ingratitud, según el diccionario, es el desagradecimiento, el olvido o la falta de reconocimiento de los favores recibidos. Es no corresponder debidamente al beneficio recibido. Aleluya. La ingratitud es la insensibilidad a los favores recibidos. Y este es un pecado que está bien señalado en la Biblia. O sea, ser ingrato es pecado. Diga conmigo, ser ingrato es un pecado. Dice Romanos 1:21. Vamos a la Biblia. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus pensamientos, en sus razonamientos, en lo que ellos creían, y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjese que ser ingrato es una necedad. Ser ingrato, hermanos, te lleva a ti a envanecerte, a creerte maestro tal vez en tu propia opinión. Pero dice que ellos, habiendo conocido a Dios. ¿Cuántas veces nosotros decimos: yo conozco a Dios, o yo soy cristiano, o yo asisto a la iglesia? Pero nuestras actitudes demuestran ingratitud para con el Señor. Dice el libro de Tito que muchos profesan conocer a Dios. Tito 1:16. Muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes y reprobados para toda buena obra. Amén, hermanos. O sea, nuestra vida tiene que glorificar a Dios. Si conocemos a Dios, como dice acá, tenemos que glorificarle como a Dios y a su nombre, y darle las gracias, no solamente con darle las gracias de labios, sino con nuestras vidas, con nuestras actitudes. Amén. Glorificando a Dios con nuestros labios, glorificando a Dios con nuestras palabras, glorificando a Dios con nuestras manos, glorificando a Dios con nuestra forma de vida. Amén. Dice este mismo versículo en la versión de las Américas: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Y qué es honrar a Dios? Honrar a Dios es respetarle. ¿Qué es honra? Honra es respeto, honra es obediencia, honra es reconocimiento. Amén, hermanos. Honra es sumisión. Entonces, si nosotros conocemos a Dios como decimos, como profesamos, debemos vivir una vida que le honre a Él en todos nuestros aspectos. Y a su nombre, dígale que está a su lado: honra a Dios. Honremos a Dios con nuestras vidas. Aleluya. Vamos a ver la ingratitud de Israel. Libro de Jueces, capítulo 8, versículo 33 al 35. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales. Y escogieron por Dios a Baal Berit, que significa el Dios del pacto. Y no se acordaron, diga conmigo, no se acordaron. No se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos. Diga conmigo, ni se mostraron agradecidos. O sea que estamos viendo que la gratitud es una acción, es una demostración. No se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, que es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho por Israel. Si nosotros estamos acá en el libro de Jueces, pero si leemos desde el Éxodo, cuando Dios con su mano poderosa sacó a Israel de Egipto, enviando 10 plagas poderosas, los sacó al desierto, envió allí cuando Faraón los estaba persiguiendo, columna de nube sobre ellos, una columna de fuego, se encontraron frente al Mar Rojo. Y ahora, ¿cómo pasamos si Dios abrió el Mar Rojo? Cruzando allí, después del Mar Rojo, se encontraron frente a las aguas amargas de Mara y Dios las endulzó. Después clamaron
clamaron porque tenían hambre y Dios les mandó el maná. Clamaron porque estaban cansados del maná, Dios les mandó codornices. Alabado sea el nombre de Dios. La palabra de Dios dice que durante 40 años no envejecieron sus vestidos ni se le hincharon los pies. Aleluya. El Señor permitió que ellos derrotaran a los amonitas, a los edomitas, a los de Amalek, y en 100 naciones, aleluya, perversas y enemigas, de todos sus enemigos Dios los libró a ellos. Pero dice la Biblia aquí, hermanos, que ellos volvieron a prostituirse. ¿Y a su nombre? Fueron ingratos con Dios después que Dios se había hecho tantos favores con ellos. Volvieron a prostituirse tras los Baales. Amén. Y levantaron un Dios llamado el Dios del pacto, Baal Berit. Mire, Dios había hecho un pacto con ellos y lo vamos a leer ahora en el libro de Deuteronomio. Pero dice que no se mostraron agradecidos para con la casa de Gedeón. Sabemos que Dios usó a Gedeón para librar al pueblo de Israel de los de Amalek. Aleluya, porque los amalecitas estaban robándose el trigo, estaban robando todo. Y Dios levantó a Gedeón, lo puso como un caudillo, como un general, para traer a ellos salvación. Pero ni aún se acordaron ellos del bien que había hecho Gedeón para con la casa de Israel. Y a su nombre es semejante a la historia en el libro de Oseas. Recuerde que Dios habló con Oseas y le dijo: ve, toma una mujer, aunque es adúltera, pero tómala, ámala, cásate con ella. Y así lo hizo Oseas. Y tuvieron 3 hijos, gloria al nombre de Dios. Pero dice la Biblia que Gomer, la mujer de Oseas, se volvió otra vez a sus amantes, se volvió otra vez a su vida antigua. Gloria al nombre de Dios. O sea, fue ingrata. Pero aún así la misericordia de Dios es tan grande que Dios otra vez habla con Oseas, le dice: levántate y ve, ama a tu mujer y búscala. Y Oseas se levantó y la encontró en una plaza, y allí, hermanos, la estaban vendiendo, y la compró por 15 piezas de plata. ¿Y a su nombre? Nosotros que estamos acá, el Señor pagó un precio por ti, pagó un precio por mí en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no podemos ser ingratos con ese sacrificio, con las grandes maravillas. Si nosotros miramos atrás, hermanos, si nosotros miramos atrás, que no sea para devolvernos, sino para contar las maravillas de Dios, para ver las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros y darle gracias porque Él nos ha librado. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Rey en esta hora. Yo quisiera preguntar de cuántos de los que están acá, cuántos han recibido un milagro de Dios. A ver, levanta la mano los que han recibido un milagro de Dios. Veo que algunos no han recibido un milagro de Dios. Pero cuando hablo de un milagro, no me refiero a un milagro físico, aunque Dios todos los días hace un milagro con nosotros. Amén, hermanos. Hablo del milagro más grande que el Señor hizo, que fue enviar a su Hijo a la cruz del Calvario para rescatarnos del hoyo, para rescatar nuestra vida, hermanos, de la condenación eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el milagro más grande. Ahora vuelvo y pregunto: ¿cuántos han recibido un milagro aquí en esta hora? ¿Hay motivos o no para glorificar a Dios a gran voz? Amén. Fuerte el aplauso para el que vive. Éxodo 34:12 dice: cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra a donde vas, no sea que se conviertan en un tropezadero para ti. Deuteronomio 7:4: porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y pronto perecerá. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 8. En el versículo 11 dice: cuídate de olvidarte de Jehová tu Dios. Iglesia, cuídate de olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. El 14: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca y del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Mire, el maná era rico, el maná tenía sabor a miel. Aleluya.
afligiéndote y probándote para a la final hacerte bien. Y digas en tu corazón: oh, mi poder y mi fuerza, la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios fue quien hizo pacto con Israel. Amén. Dios es quien hace pacto con el hombre. El hombre no pacta con Dios. Amén, hermanos. Porque el hombre quebranta su pacto y quebranta su palabra, pero la palabra que Dios da, la palabra que Dios establece, esa la cumple y la hace. Amén. O sea, nosotros no podemos, como vuelvo y repito, dicen por ahí, trae una ofrenda, trae un pacto, y verás cómo te levantas, verás cómo trae tu carro, trae la llave de tu carro, la llave de tu casa, y verás cómo Jehová te bendice. Nada de eso, hermanos. Es Dios quien pacta con el hombre. Alabado sea el nombre de Dios. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, fíjense cuáles son las palabras: acuérdate de Dios, no te olvides de Dios. Pero si llegas a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirves y te inclinas ante ellos, yo lo confirmo hoy, dice el Señor, contra vosotros, que de cierto pereceréis. Entonces, hermanos, nosotros somos el Israel espiritual. Dile que está a tu lado: tú eres el israelita espiritual. Tú eres el Israel espiritual. Nosotros hemos sido injertados, dice la Biblia, en Israel, ¿no? Entonces, como el Israel espiritual que somos, cuidémonos de ser ingratos y de olvidarnos del Señor y de volvernos atrás. Amén. Dice más. Fíjense lo que dice el libro de Isaías, capítulo 1. La rebeldía de Israel y su actitud de ingratitud fue un reclamo de los profetas de Dios. Isaías 1:2 dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Fíjense que eso es interesante. Dios está hablando: crié hijos, los engrandecí, o sea, crié, les di de comer, les di de vestir, los sustenté, y ellos se rebelaron contra mí. Aleluya. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Los hijos e hijas de Dios. Entonces, a veces nosotros podemos ser hijos rebeldes. Fíjense, esta palabra rebelaron es del hebreo pachá y significa separarse. O sea, ellos se separaron de mí. También significa traspasar, traspasaron mis dichos. Significa apostatar, y ellos apostataron de Dios. Pero también significa pelear. Ellos, dice acá, ellos pelearon con Dios. ¿Y cuántas veces nosotros peleamos con Dios como hijos? Señor, si tú sanas a mi madre, te prometo servirte hasta el fin de mis días. Y Dios se la lleva. Se llevó el Señor a mamá. Y ahí entramos en pleito con Dios. Y nos entramos en amargura con Dios. Pero nos olvidamos de tantas cosas que Dios ha hecho. Pero no, porque Dios no. Señor, yo quería que tú la sanaras y estoy molesto con Dios. He escuchado gente decirme: no voy a la iglesia porque estoy molesto con Dios. Fíjense, pelean con Dios. Pero después de haber recibido tantas maravillas, pelean con Dios. Porque podemos llegar a pensar que Dios es nuestro genio de la lámpara, que solamente frotando una oración el genio sale. ¿Cuál es tu deseo? Este será hecho. No. La voluntad de Dios en nuestras vidas, hermanos, debemos aceptarla tal cual. ¿Y a su nombre? Nos guste o no. No podemos entrar en pleitos con nuestro Padre. ¿Podrá acaso decirle el barro al alfarero: ¿qué haces? Entonces, como hijos de Dios, no estamos para nosotros ser rebeldes contra el Padre, ni rebelarnos, ni apostatar, ni pelear con Él, ni separarnos del Padre, mucho menos. Porque Dios nos ha engrandecido. Amén. Porque Dios nos cría, Dios nos sustenta todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado: no seas rebelde. No seas rebelde. Vamos a ver la ingratitud de Nabal con David. Primera de Samuel. Vamos a ver esta breve historia. Primera de Samuel, capítulo 25. La ingratitud de Nabal con David.
Dice allí: y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e ir a Nabal, salúdenle en mi nombre. Hola Nabal, te saluda David. Y díganle así: sea paz a ti y a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Cuando los jóvenes llegaron, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He yo de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé quiénes son? Si usted comprende y lee todo el contexto de esta historia, se va a dar cuenta que si bien es cierto, David estaba en el desierto, estaba huyendo, y se vio en un momento de necesidad, y mandó a Nabal de Carmel, porque oyó que Nabal estaba esquilando, a que le diera una ayuda. Y le hace recordar a Nabal: cuando tus pastores estuvieron conmigo, no les tratamos mal en ningún modo, nunca les faltó nada todo el tiempo que ellos estuvieron con nosotros. O sea, David había hecho misericordia con los pastores de Nabal, y ahora él está en un momento de ayuda, de necesidad, y manda a buscar ayuda a Nabal. Y Nabal, mire lo que responde. Nabal responde: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? O sea, ¿qué es David? No se acordó del bien que David había hecho con él. Alabado sea el nombre de Dios y a su nombre. Entonces dijo: muchos siervos hay quien huyen de su señor. En otras palabras, para mí David es un rebelde que está huyendo de Saúl. Se acordó antes, hermanos, del mal. Se acordó del error de David antes que acordarse de la misericordia que él había tenido con él. Bendito sea Dios. ¿Voy yo a tomar lo que tengo para dárselo a él? En ninguna manera. Y fíjese que Nabal fue ingrato con David. ¿Y a su nombre? El mal, cuando David escucha esto, dice la Biblia que llegaron los jóvenes allí, llegaron ofendidos, llegaron heridos, porque las palabras de Nabal fueron duras. Y David se preparó con sus valientes, con sus guerreros: no, ahora mismo vamos a ir a destruir a este, porque yo fui bueno con él y ahora me está pagando mal por bien. Y se levantó para ir. Pero cuando está yendo de camino, Abigail, esposa de Nabal, había oído que David venía de camino a destruir la casa. Y dice la Biblia en el versículo 18: tomó Abigail 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas. Tomó, hermanos, ofrenda de su casa para apaciguar la ira de David. O sea, ella fue agradecida con él. ¿Cuántos dicen amén? Ella fue agradecida con David. Sin embargo, Nabal, que significa insensato, no lo fue. Fíjese que la ingratitud es una insensatez. Aleluya. La ingratitud es una insensatez. Repita conmigo: la ingratitud es una insensatez. Entonces ella trajo una ofrenda a David y se le presenta y le dice: no le tomes en cuenta esta insensatez a mi esposa, porque como es su nombre, así es él es insensato. Y David le dice: bendita eres tú de Dios que has venido a recibirme, porque si no yo ahora mismo iba a derramar sangre. Que Jehová le dé el pago. Aleluya. Y la palabra de Dios dice que Abigail se regresó a su casa. Amén, hermanos. La gratitud es el agradecimiento o apreciación. Es un sentimiento o actitud de reconocimiento de un beneficio que se ha recibido o se recibirá. Amén. A veces nosotros vamos en oración y podemos darle gracias a Dios por lo que aún no tenemos. ¿Cuántos les han dado gracias a Dios por lo que aún no tenemos? Amén, hermanos. Señor, te doy gracias por lo que me falta esto, pero te doy gracias porque ya lo tengo. Aleluya. Y
Dios espera de nosotros una acción permanente de agradecimiento a sus favores y misericordias, más que una simple palabra de agradecimiento. Dígale que está a su lado: Dios espera de ti. ¿Se está durmiendo, hermano? Dios espera de ti una acción permanente de gratitud, más que una simple palabra. Aleluya. Así también muchas personas han sido buenas con nosotros y no debemos olvidarnos de esas personas. Por ejemplo, nuestros padres. Nuestros padres se sacrificaron por nosotros. Amén. Lo han dado todo por nosotros, lo dan todo por nosotros. Me acuerda mucho las palabras de mi abuela. Mi abuelita tiene 100 años, va a cumplir 101 ahora en febrero. Y ella siempre me dice, cuando converso con ella o cuando vivía allá: no le des mortificaciones y tormentos a tu mamá. Porque tu mamá, cuando tú ibas a nacer, estuvo al borde de la muerte. Porque ella dio a luz parto natural y el muchacho era grande y cabezón, imagínense. Y bueno, pero se ha sacrificado por ti. Tú la ves que trabaja para que estudies, tú la ves que trabaja para que comas, para que vistas. No le des mortificaciones. Entonces, tenemos que darle gracias a Dios por esos padres. Y si ellos están vivos, agradecerles por todo el esfuerzo que hacen por nosotros. Amén. Pero también a los amigos. Hay amigos que han sido como Gedeón, que han sido buenos para con nosotros. Han traído salvación a nuestras casas. Muchos de nosotros han conocido a Cristo por un amigo. Amén. Por un vecino que nos ha hablado del Señor, por un compañero de trabajo, ha traído salvación a nuestra casa. Pero también por nuestros hermanos en Cristo. ¿Cuánto le dan gracias a los hermanos? Por los hermanos en Cristo, ¿no? Que siempre nos dan una palabra de ánimo, siempre nos dan una palabra de aliento. Fíjese, Proverbio 17:13 dice: el que da mal por bien, el mal nunca se apartará de su casa. O sea, al ingrato, el mal nunca se apartará de la casa del ingrato. Y esto fue lo que pasó con Nabal. Cuando Abigail llega a casa de Nabal, lo ve borracho porque estaba tomando y decide no decirle nada hasta el día siguiente, que está ya sano. Y le dice todas las cosas que habían acontecido con David. Y la palabra de Dios dice que el corazón, hermanos, se le puso duro como una piedra a Nabal. Y cayó en cama. Y a los 10 días murió. Otras versiones dicen que le dio un paro al corazón, cayó en cama, quedó en coma y el Señor lo hirió y murió. Aleluya. Por la ingratitud. Entonces, dice aquí este Proverbios: el que da mal a alguien que le da un bien, no se apartará el mal de su casa. Amén, hermanos. Yo quiero que tú busques entre tu prójimo, entre tus hermanos aquí, un Gedeón y le des las gracias. Amén. Vamos, hermano, muévase de su silla, busque a alguien y dele las gracias. No es una broma, es una motivación que le hago a ustedes. Muévase de su asiento y busque a alguien y dele las gracias. Dile: gracias, hermano, gracias, hermana. Gracias por ser mi hermano en Cristo. Gracias por ser mi esposa. Gracias por ser mi esposo. Gracias por soportarme. Gracias por ser negro, por ser blanco. Gracias por ser alto, por ser bajo. Gracias. Gracias por hablar mucho. Gracias por hablar poco. Gracias. Dele gracias a Dios. Ahí dele gracias a los pastores. Gracias, pastores, porque siempre nos hablan. Aleluya. Gracias porque siempre estás ahí. Amén. Gracias por haber compartido este año conmigo. Y gracias porque el 2018
también estaremos juntos. Y bueno, yo le doy gracias a Dios por la iglesia, Emmanuel, gracias por haber recibido mi vida en esta casa, por abrir las puertas a este servidor. Después que hemos llegado a la casa de Dios, muchas cosas han cambiado en nuestras vidas, ministerialmente, matrimonialmente, como le digo, de muchas formas han cambiado nuestras vidas al llegar a esta casa. Ya le agradecí a los del Ministerio de Alabanza en privado por su servicio todo este año, y también le doy las gracias a ustedes por soportar que canto muy alto, por soportar que soy muy efusivo en lo que hago. Le doy las gracias, hermano, y si siga soportándome porque así soy. Amén. También le doy las gracias a aquellos que son sinceros conmigo y que me dicen las cosas frontalmente y me dicen: no te molestes por lo que te voy a decir. Pero ¿cómo me voy a molestar si me lo está diciendo de frente? Me molestaría si lo dice a espaldas mío y después yo me entero que fulano murmuró de mí, ¿no? Pero cuando vienes y me dices las cosas frontalmente, aunque me vaya a picar y me vaya a doler, eso te lo agradezco, porque es para nuestro bien. Amén, hermanos. Así que seamos frontales y directos los unos con los otros en lo que no nos agrade, porque la Biblia dice que no podemos engañarnos los unos a los otros ni mentirnos. Si a usted hay algo que no le agrada de mí, usted puede acercarse. No le tenga miedo a que soy alto, usted puede acercarse. No, porque es demasiado alto, que le digo. Usted puede acercarse y aunque yo sea músico, sea predicador, sea lo que sea, si hay un error en mi vida, si hay algo que me vaya a mí a llevar al precipicio, la Biblia dice que usted ha salvado un alma de irse al infierno. Amén. Sí, entonces si usted tiene algo que decirme, dígamelo, así sea por WhatsApp, así sea de frente, pero nunca, hermano, lo murmure ni lo critique, porque entonces ahí no hay gratitud. Amén, hermanos. Dale un fuerte aplauso al que vive en esta hora. El hombre, lamentablemente, recuerda más las cosas malas que las cosas buenas, como Nabal hizo. David anda huyendo como un prófugo. Pero si David fue bueno contigo en un tiempo, ahora te estás acordando de los errores de David, de las cosas malas. Aleluya. Cuando damos gracias, sentimos como que pagamos una deuda. ¿Cuántos se han sentido libres al darle un abrazo a su hermano y darle las gracias? Como que paga una deuda. Pablo vivió después de conocer a Cristo con una conciencia de deudor. Romanos 8:12 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, nosotros estamos en una deuda con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha rescatado. El Señor ha tenido piedad y misericordia de nosotros y estamos en deuda con Dios. Diga conmigo: estoy en deuda contigo, Señor. ¿Cómo te pago? ¿Cómo le pago a Dios? No es trayendo ofrendas ni diezmos. Eso no va a pagarle a Dios. Porque vuelvo y digo, nosotros ofrendamos y diezmamos. Es para darle las gracias a Dios por lo que recibimos, no para recibir cosas. Amén. No para recibir, sino porque ya Dios nos ha bendecido. Cuando Melquisedec bendijo a Abraham, dice que y bendijo Melquisedec a Abraham. Y después dice, y Abraham le dio los diezmos de todo. O sea, primero vino la bendición de Melquisedec y después vino la gratitud de Abraham. Amén. Al igual que Eliseo, recuerda la historia que hablamos de la mujer tsunamita y de Eliseo. La mujer tsunamita ofreció su casa, todo lo que tenía al servicio de Eliseo. Y después Eliseo quiso agradecerle a ella, no antes. Entonces, nosotros no podemos comprar a Dios ni pagarle con nuestro dinero o con nuestros bienes, porque tendríamos, hermanos, no hay. De la forma que nosotros podemos pagar esa deuda y aún así es viviendo una vida sometida y haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La gratitud forma parte
de la correcta e íntegra adoración. Íntegro es aquello que no le falta parte alguna. La adoración íntegra no excluye la gratitud. La gratitud es parte de nuestra adoración. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Cuántas veces nosotros vamos en oración a Dios y nos convertimos como la sanguijuela que habla Proverbios 30? Que la sanguijuela solamente dice dame, ¿no? Y nosotros a veces solamente vamos de rodillas a Dios cuando estamos en emergencia, cuando ya el botón rojo enciende y estamos corriendo, ahí vamos a Dios. Cuando el Señor enseñó a sus discípulos a orar, Padre le dijo: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Y esto es reconocimiento. Amén, hermanos. O sea, cuando nosotros vamos a la oración en Dios, tengamos un tiempo siempre de agradecerle al Señor por las cosas que Dios hace en nosotros, por las cosas que hizo, por las que hace, por las que va a hacer. Un momento de intimidad, un momento de gratitud, de adoración a Él, postrados en una acción. Y a veces uno tiene ese tiempo de oración con Dios, tanto que se te olvida que has ido a orar por una cosa. Y te sumerges en el río del Espíritu, en la presencia de Dios, y se te olvida. Pero aún así la Biblia dice que antes de que nosotros pidamos una cosa, ya Dios sabe de qué cosa nosotros tenemos necesidad. Amén, hermanos. Y por último, dejamos nuestras peticiones al fondo. Aleluya. ¿El único agradecido era el samaritano o los 9 también lo estaban? No es lo mismo, hermanos, estar agradecidos que ser agradecido. Dígale que está a su lado: no es lo mismo estar agradecido que ser agradecido. Porque el ser agradecido te lleva a una actitud, te lleva a una acción. Una cosa es que tengas gratitud y otra cosa es que la expreses. Amén. Por ejemplo, el paralítico de la puerta de la Hermosa, en Hechos 3, dice que Pedro y Juan iban a la hora novena, a la de la oración, y allí estaba el paralítico pidiendo limosna. Y le extendió la mano a Pedro y Juan, y ellos le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y aquel paralítico se levantó, hermanos, y entró a la puerta del templo danzando, y dice, y glorificando a Dios. Amén. Y todo el mundo los veía, lo oía y decía: oh, y este no era el paralítico que estaba en la puerta. Si de repente había un hermanito ahí que le había dado 5 soles al paralítico, lo ve caminando: uy, este me engañó, lo ve, que me devuelva mis 5 soles porque mira, está caminando. Pero dice la Biblia que él nació cojo. Amén. Yo mencioné ciego, no, cojo. Él nació cojo. Entonces también la mujer encorvada, según Lucas capítulo 13, dice que tenía 18 años, atormentada por un espíritu. Y estaba en la sinagoga, y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó y comenzó a glorificar a Dios allí en una sinagoga, donde a las mujeres no se les permitía ni siquiera abrir su boca para participar, pero comenzó a glorificar a Dios a gran voz. O sea, tenía motivos, estaba con un corazón agradecido, hermanos. Amén. ¿Y cuántas veces nosotros, vuelvo y repito, recibimos beneficios de Dios y hasta flojera nos da venir a la iglesia? O si estamos acá, estamos con flojera y loco porque termina el predicador para irnos. Aleluya. O nos dormimos. Perdón, hermano, yo sé que muchos trabajan y todo aquello, pero a veces nosotros venimos y nos despertamos a las 6 de la mañana después que hemos dormido y venimos a la iglesia y nos dormimos. Aleluya. No te duermas. Sus amigos fueron sanos, pero este fue sano y salvo. Adoró a Jesucristo como Dios y Jesús le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Fíjese qué gran diferencia. 9 se fueron sanos, pero este se llevó la doble porción. Se fue sano y se fue salvo. Amén, hermanos.
La gente agradecida duplica en bendición al ingrato. Vamos a leer algunos versículos para ir terminando. Segunda Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Acciones de gracias. Colosenses 3, 15, 17. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por eso le exhorto, hermanos, cuando usted venga a la casa de Dios y ve que todos los del ministerio de alabanza están ahí, hermanos, que botan toda la voz, aleluya, también nosotros botemos todas nuestras voces ahí cantando al Señor, amén. Cuando hay gratitud, así hacemos, aleluya. Dice más: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Salmo 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias, y por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Y algo quiero corregir que dije en un mensaje pasado. Yo había mencionado que si alguien viene con problemas, que los deje en la puerta. No sé cuántos escucharon esa palabra que dije. Si alguien viene, que lo deje en la puerta, los problemas. Pero el Señor me corrigió y me mostró que no es así. Si usted viene con problemas, no los deje en la puerta, venga con ellos al altar. Amén, hermanos. Porque eso es lo que dice la Biblia: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces muchos venimos con problemas a la iglesia, con cargas, con enfermedades, con debilidades, con deudas, con la cabeza grande. Hermanos, vengamos al Señor y entreguemos nuestros problemas. No los dejemos en la puerta, venga con ellos. No los deje en la casa, venga con ellos. Y adoremos a Dios y demos gracias por ello. Amén. Dice más Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos. No se preocupe, ya usted se va a cocinar el pavo, tranquilo. Ya el predicador va a terminar. Ya, yo sé que usted está pensando en el pavo, en qué voy a comer hoy, me falta el jugo. Ay, qué mantel voy a poner hoy, si lo pongo rojo, amarillo. ¿A qué hora terminará este hombre? Mira, aso. Por nada, de hecho le felicito por estar acá, porque yo sé que hoy es una fecha donde muchos están corriendo, la gente anda de aquí para allá, pero usted ha preferido estar en la casa de Dios. Sí, dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mire lo que dice este me impacta bastante, hermano. Dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Fíjense, está siempre alegres. La alegría no depende de que si hay situaciones adversas o no. Es el gozo de Dios en nosotros, el gozo del Espíritu. Y yo recuerdo un testimonio de una hermana en República Dominicana, que su esposo venía varias veces borracho en las madrugadas. Y imagínese usted como mujer, que su esposo llega casi todos los días borracho. ¿Cuál sería su actitud? Pero ella, cuando abría la puerta a recibirlo, lo tocaba y veía que estaba entero, y le daba gracias a Dios: Señor, te doy gracias porque mi esposo está bien. Y así lo hacía por un tiempo, y orando, hasta que un día están el esposo con un amigo tomando en una cantina o en un bar o en una discoteca, y están ahí hablando. Por lo regular, la conversación de los hombres cuando se juntan es de política, de deporte, del tiempo, de qué sé yo. Las mujeres, cuando se juntan, hablan de novela, de la revista, de la vecina. Bueno,
Y estando allí, el hombre le dice a su amigo: no quiero ir a mi casa porque tengo una demonia de esposa. Cuando llego me pega, me lanza cosas, me arroja la ropa a la calle y me dice que no vuelva más, que me quede en la calle tomando. El otro le responde: no, yo al contrario tengo una esposa que es un pan de Dios, es un amor. Cuando yo llego me atiende muy bien, siempre me recibe con una sonrisa, qué sé yo. No, yo no te creo, no hay mujer así. Si quieres ver, entonces vamos. Y cuando llegan, bien, la esposa los recibe, le da gracias a Dios porque llegó su esposo con bien, llegó entero, y también le da gracias a Dios por el amigo. El hombre no lo podía creer, el otro amigo no lo podía creer. ¿Y qué mujer será esta? Los atendió, los recibió muy bien. Al día siguiente el hombre pregunta: señora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué usted es de este modo si mi esposa no es así? Ella le dijo: es que yo soy cristiana, le sirvo a Jesucristo y el amor de Dios fue derramado en mi corazón. ¿Y en qué iglesia usted congrega? La iglesia tal que está en tal dirección. Yo quiero ir a esa iglesia. Y los dos fueron a la iglesia y los dos se entregaron al Señor. Amén, hermanos. Por la gratitud en momentos adversos. En vez de usted quejarse por lo que usted está pasando, dele gracias a Dios. Yo recuerdo cuando murió mi abuelo paterno, era muy apegado a él, murió y me dieron la noticia. ¿Sabes qué? Ha fallecido tu abuelo. Me tiré en una esquina a llorar y a llorar y a llorar. Y después que entendí que esto era un proceso natural, entonces comencé a darle gracias a Dios. Y decía: gracias, Señor, te doy gracias, Señor, te doy gracias, Señor. Después también falleció un tío que era muy cercano a mí, que lo veía todos los días y teníamos una estrecha amistad. Falleció y también comencé a darle gracias a Dios. Señor, te doy gracias, Señor, te doy gracias. Y esa debe ser nuestra actitud cuando nuestras barcas estén a la deriva. Esa debe ser nuestra actitud cuando estemos en medio de la tormenta, cuando estemos en medio del dolor, en medio del luto. Debemos darle gracias a Dios por todo. Amén, hermanos. ¿Por qué debemos darle gracias a Dios? Cuando nos encontramos en dificultades, se nos hace difícil ser agradecido. Demos gracias a Dios, no necesariamente por los problemas, sino por las fuerzas que nos da para enfrentarlos y por el carácter que está formando en nosotros mediante las experiencias difíciles de la vida. Entonces, cuando llegue la tormenta, nosotros digamos: Señor, te doy gracias por esta tormenta que llega, porque esta tormenta me va a fortalecer, esta tormenta va a forjar el carácter en mí. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto dicen aleluya? Por último, para que se vaya a cocinar su pavo. Punto 2. El antídoto de la ingratitud es la humildad. Esta condición de humildad nos permite reconocer que todo viene de Dios y en consecuencia vivir agradecidos. La humildad nos ayuda a reconocer la gracia de Dios en nuestras vidas. Primera de Corintios 15:10 dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Punto B. No olvidarte, la humildad te ayuda a no olvidarte de dónde te sacó Dios, ni de qué lepra te sanó. Salmo 103, versículo 3 al 5 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Oye, favores y misericordias, no uno, sino muchos favores y muchas misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. El que te hace comer pollo a la brasa, el chancho al palo, cuy. El que te hace comer arroz verde, como es arroz a la jardinera. Él es el Señor. Amén. El que te hace beber Inca Cola, chicha morada, es el Señor. Y por eso estamos rejuvenecidos y gorditos. Aleluya. Santo es el Señor. Ya viene la dieta, hermano, ya viene. Y el ejercicio. Dice más para terminar:
La humildad te ayuda a adaptarte a cualquier situación de la vida sin quejarte, antes bien vivir agradecido. Filipenses 4, 11 al 13, con estos versículos terminamos. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey en esta hora.